Lo primero sea agradecer una vez más la oportunidad que nos brinda el Senado de la República por iniciativa de los senadores Robledo y Gloria Inés, así como hace unos 2 años largos estuvimos también en este mismo recinto a propósito del mismo tema de la financiación de la universidad y de la política de educación superior. Fundamentalmente, en el tiempo de que dispongo, voy a plantear los elementos centrales de la siguiente tesis. Lo que está cursando hoy en el Congreso de la República no es otra cosa que la herencia, el legado que este gobierno agónico quiere dejarle a su sucesor legítimo o a su sucesor espúreo con otra retórica, de una formalización de la política de educación superior del gobierno uribista, disfrazada de reforma al financiamiento de las universidades y al sistema de educación superior. ¿Cómo empezó el gobierno de Uribe en esta materia? El gobierno de Uribe empezó con las instituciones de la Constitución de 1991 y con la Ley 30 del 92, expedida justamente a raíz de la Constitución del 91. ¿Qué venía haciendo la Universidad Pública del 92 al momento en que empezó el gobierno de Uribe? Con base en la Ley 30, con los instrumentos financieros que le dio la Ley 30, logró sentar algunas bases de cierta autonomía académica y financiera y alguna relativa democratización interna de los gobiernos y de la vida universitaria. Para eso fue definitivo el sistema de financiación dispuesto por la Ley 30. ¿Por qué? Porque permitía que no decreciera en términos constantes los recursos que a esa época, en el año 92, se habían dado por el gobierno nacional o por las entidades territoriales a las universidades de uno u otro carácter. Eso estaba complementado y sigue estando complementado por una suma adicional que es el 30% del incremento de un año a otro del Producto Interno Bruto. Lo llamábamos entonces, y creo que sigue siendo así, algo como el salario mínimo o el salario básico de las universidades, una suma fija que se deriva de la indexación, complementada por un plus derivado de esa variación de la productividad del conjunto de la economía. Esto era muy distinto a lo que ocurría antes. Antes las universidades tenían que regatear aquí en el Congreso año a año sus recursos para funcionamiento e inversión. Repito, esas normas permitieron algún ejercicio de autonomía financiera y algo de autonomía académica libre, independiente de las injerencias gubernamentales, y permitió que se iniciara y se fortaleciera de alguna manera el sistema de universidades estatales creado por la misma Ley 30, que alcanzó a tener algunos ensayos para impedir la interferencia gubernamental en términos de autonomía universitaria y que planteaba una cooperación equitativa entre las universidades públicas que tienen, sabemos, distintos grados de desarrollo. Pero desde entonces, desde el 92 a hoy, siempre se consideró que esa forma de financiar la universidad era limitada, era insuficiente.
Las universidades hicieron esfuerzos grandes de racionalización, de lograr eficiencia con el manejo de los recursos que no eran crecientes en la realidad, sino simplemente indexados, actualizados, y pudo avanzar, repito, con relativa autonomía en planes y programas académicos. ¿Cómo respondió el gobierno, los gobiernos, Samper, Pastrana, los dos Uribes, etcétera, a las necesidades de nuevos recursos? Con respuestas negativas, aduciendo que si daba más recursos a las universidades, eso aumentaba la base que debía indexarse cada año. Pero le permitió al gobierno o a los gobiernos empezar a diseñar unas estrategias, algunas se alcanzaron a plasmar en proyectos de ley que no llegaron aquí, otras en planes de desarrollo como el plan de desarrollo de Pastrana o el primer plan de desarrollo de Uribe. Empezaron a concebir una estrategia para dar más recursos, pero amarrados, condicionados, direccionados, para hacerle perder a las universidades su autonomía, no solamente financiera, sino académica. Afortunadamente esas iniciativas fracasaron, fueron declaradas incluso inexequibles por la Corte Constitucional. ¿Qué buscaban esas iniciativas? Hacer que las universidades se enfrentaran en una competencia feroz entre ellas para alcanzar unos determinados indicadores de resultado que estaban definidos y orientados por el gobierno. Indicadores que, entre otras cosas, estaban y siguen estando centrados sobre la idea de que lo que importa es lo cuantitativo, el número, es decir, la suma per cápita destinada a la educación superior por cada universidad, y en función de eso se haría el reparto, sin pensar en el contenido, sin pensar en el resto tan importante de la misión institucional de las universidades en el terreno de la investigación o en el terreno de la extensión solidaria con la sociedad. El gobierno, ante el fracaso de esas iniciativas, ¿qué hizo? Especialmente el gobierno de Uribe, pues decidió hacer lo que quería sin necesidad de reforma legal. ¿Cómo lo hizo? Logró que funcionaran los indicadores para la distribución de recursos, al menos los del artículo 87 de la Ley 30, impuestos por el gobierno y fundamentalmente definidos y orientados por el acento que se ponía en el resultado del gasto per cápita que tenía cada universidad y el número de estudiantes que se exigía que fuera creciente de acuerdo con las políticas de los programas gubernamentales. ¿Qué más hizo el gobierno? Sin necesidad de reforma legal, estableció todos unos instrumentos e instituciones para controlar el tipo de oferta académica, es decir, el contenido de la oferta académica de las universidades.